Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hoy vamos a charlar un ratito acerca de los diferentes protagonistas que tenemos en WordPress, porque tenemos los post types, tenemos los custom fields, tenemos las taxonomías y a veces pues no tenemos del todo claro qué es lo que tenemos que usar a la hora de empezar un proyecto. Así que aquí vengo yo para echaros una mano y vamos a poner sobre la mesa pues todos estos protagonistas, vamos a ver qué hace cada uno y después vamos a ver con algunos ejemplos pues cómo tomar la decisión acerca de qué tipo de elemento utilizar para estructurar los contenidos de nuestra página web. Comenzamos. El primer elemento estructural dentro de WordPress y el más importante son los posts. Y para poder diferenciarse entre un tipo de post u otro, para que puedan tener características diferentes, WordPress añade esto que llamamos post types. Son básicamente eso, tipos de post diferentes. Cuando instalamos WordPress por primera vez tenemos ya dos post types creados. Por un lado tenemos las entradas, lo que comúnmente llamamos simplemente post, así se llaman en la base de datos, y luego tenemos post del post type page, es decir, post del tipo de post páginas. Del mismo modo, de manera interna, el propio WordPress utiliza los post type para estructurar un montón de cosas, como por ejemplo los medios con ese post type attachment, las revisiones con ese post type revision o incluso los propios menús con un post type llamado nav menu item. Y por supuesto podríamos crear también luego nosotros nuestros propios post types. Por ejemplo, en una página web de inmobiliaria podemos crearnos un post type llamado inmueble para que así desde el panel de control de WordPress podamos añadir nuevos inmuebles y así podamos tener controlada la información, concretamente de los inmuebles de nuestra página web. Así que, ¿qué es lo que caracteriza a un post? Bueno, pues normalmente un post lo que tiene básicamente es una serie de características fijas, ¿de acuerdo? Tenemos un ID, un identificador, es decir, es un elemento único, ¿vale? Un post es un elemento único y después, en realidad, a partir de ahí es todo un poco libre. WordPress ya viene preparado para que los posts tengan determinadas cosas. Por ejemplo, el post title, el content, el excerpt, que es ese pequeño extracto, la feature image o la imagen destacada y la posibilidad de guardar toda esta información en un sitio de la base de datos llamado post meta, una tabla donde tenemos básicamente dos columnas importantes, la meta key y la meta value, es decir, el nombre del campo y el valor del campo. Y es que una de las características importantes de un post dentro de WordPress es que podemos dotarlo de campos adicionales. Estos campos adicionales, llamados campos personalizados o custom fields, no son más que dos columnitas dentro de la base de datos, una columna de meta key y una columna de meta value, es decir, una clave, un identificador, el nombre de tu campo. Por ejemplo, yo que sé, si fuera una inmobiliaria, pues la meta key, por ejemplo, habitaciones, y luego el meta value, el valor de ese campo, que puede ser pues 4, por ejemplo. Es decir, que no es que haya un elemento dentro de WordPress llamado custom field o campo personalizado, ni nada de eso. Simplemente lo que hacemos al crear un campo personalizado es añadir información en estas dos columnitas que se crean en el momento en el que se mete información. Pero claro, para poder meter esta información, pues hombre, lo normal no es meterse en la base de datos ahí como un hacker a meter la información. Así que lo que hacemos es utilizar plugins como Advanced Custom Fields o Jet Engine para crear lo que se llaman los metaboxes, que no es más que una interfaz donde podemos meter ahí los valores, los nombres de los campos, pues para que nos salgan en la interfaz de WordPress. Pero los campos personalizados no existen como tal, lo que existen son, como os digo, valores en esa tabla que se genera en el momento que se crean los datos. De hecho, por mucho que tú te crees una metabox de campos personalizados para un post type de tipo inmueble, donde tenemos el campo habitaciones, hasta que tú no metas información, ni siquiera aparecerá en la base de datos. ¿Y qué podemos hacer con estos campos? Pues básicamente añadir información extra que queramos luego tratar de manera independiente. Si por ejemplo estamos haciendo una inmobiliaria y metemos todos los datos del piso pues directamente en el content, en el contenido escrito, pues luego no podremos jugar con ellos. No podremos hacer filtros y que nos ordenen los pisos pues por habitaciones. No podremos coger alguna información específica como por ejemplo la superficie o el número de baños y ponerlo en el diseño de manera separada con un icono, porque estaría todo junto en el contenido. Así que aquí tenemos un poquito la razón de ser de estos campos personalizados que permiten ser consultados, filtrar la información o incluso sencillamente para mostrar la información con un diseño diferente. Además, estos plugins que nos permiten crear esta interfaz para poder insertar la información de los campos personalizados pues admiten un montón de cosas diferentes. Podemos hacer selectores, radio buttons, interruptores o switchers, campos personalizados que conformen una galería de imágenes, en definitiva pues cualquier tipo de formato a la hora de meter datos. Y bueno, pues tenemos el post type de los inmuebles, tenemos los campos personalizados de los inmuebles con esas habitaciones, esos baños, esa galería de imágenes. ¿Y dónde entra ahora el tercer protagonista?
entra el protagonista que se llama taxonomía. Bueno, pues una taxonomía no es más que una manera de agrupar diferentes posts. Es lo que comúnmente llamamos pues las categorías. Aunque para ser estrictos en WordPress hay que diferenciar muy bien entre taxonomía y término, taxonomy y term. La taxonomía es el tipo de categoría, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, una taxonomía podría ser marca, mientras que el término o el term es el elemento que pertenece a ese tipo de taxonomía. Por ejemplo, un término o un term podría ser, por ejemplo, Ferrari. En el caso de una inmobiliaria, por ejemplo, podríamos crear una taxonomía llamada zonas, cuyos terms sean, por ejemplo, pues Madrid, Toledo, Sevilla, diferentes zonas, diferentes ciudades. De esta manera podemos crear, por ejemplo, la taxonomía marca, como decíamos antes, y además de tener un nombre, por ejemplo, lo que hemos dicho antes, pues Ferrari, pues puede tener también otro campo personalizado, por ejemplo, de tipo imagen con el logotipo. Y súper importante, otra diferencia más, y es que las taxonomías tienen el poder de ser jerárquicas, es decir, que sus terms pueden anidarse en formato jerárquico. En el caso de las zonas, por ejemplo, de la inmobiliaria, podríamos tener una zona llamada España. Dentro de España podríamos tener, por ejemplo, País Vasco, y dentro de País Vasco podríamos tener Bilbao, y así sucesivamente. Esto, por ejemplo, no ocurre con los campos personalizados. Pues ya tenemos los tres protagonistas sobre la mesa, y ahora, ¿cómo jugamos con ello? ¿Cómo estructuramos la información de una página web? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo primero que tenemos que aprender es cómo se refleja esta estructura en el sistema de archivos de WordPress. Los post types generan dos tipos de contenido automáticamente. Por el hecho de tener el post type inmuebles en nuestra inmobiliaria, vamos a tener por un lado el elemento estructural single, donde se muestra la ficha de un inmueble, y por otro lado, automáticamente, aunque también se puede desactivar, tendremos también lo que se llama archive, es decir, un listado de todos los posts de ese post type, todos los inmuebles, ¿vale? Ese listado, ese archive, automáticamente se va a generar cuando creamos un post type. Como digo, se puede desactivar desde sus opciones, pero por defecto un post type tiene tanto una single como un archive. Podemos jugar con las URLs un poquito, pero bueno, digamos que de manera estándar, de manera general, si nosotros tenemos un post type de inmuebles, por ejemplo, y dentro hemos metido pues 3 o 4 inmuebles, pues que si piso en Bilbao y chalet en Donosti, tendremos automáticamente, por un lado, las diferentes fichas que hacen alusión a ese elemento estructural de single, mi página web.com/inmuebles/piso en Bilbao. Y por otro lado tendremos un archive general, simplemente mi página web.com/inmuebles. Ahí directamente, sin que nosotros hagamos nada, tendremos directamente un listado de todos los inmuebles. Esto es así evidentemente porque dentro de cualquier plantilla de WordPress tenemos unos archivos PHP que se encargan de renderizar esta información, de detectar que la tenemos y de mostrarla. Por eso en vuestros temas de WordPress encontraréis siempre una single.php encargada de mostrar las páginas individuales o estas fichas individuales independientemente del post type que tengamos, y también encontraréis otro archivo PHP llamado archive.php, que es el encargado precisamente de mostrar esos listados con todos los posts. Todo esto se puede personalizar al extremo. A nivel de personalización podríamos crear nuestra propia single inmueble PHP para diseñar cómo se ve específicamente la single o la ficha de un inmueble, y podríamos diseñar también nuestro archiveinmuebles.php para diseñar cómo se ve el listado de los inmuebles, y que de esta manera tengan diseño y estructura diferente a lo que sería la single y el archive de otro post type, como pueden ser las entradas o las páginas. En cuanto a los campos personalizados, ya hemos dicho que no son más que un par de valores metidos dentro de una tabla de la base de datos, ¿vale? Esta tabla llamada postmeta. Hay veces que el valor se guarda pues como algo sencillo, o un simple string, o un número, como esto que decíamos de habitaciones, valor 4. Pero también hay veces en las que los custom fields o campos personalizados pueden guardar cosas más complejas en un formato pues más agrupado, ¿no? Con esos arrays. Por ejemplo, si dentro de los inmuebles tuviéramos la posibilidad de añadir agentes comerciales, ¿vale? Para ese inmueble, cada uno de estos agentes comerciales tiene más de una información. Tiene el nombre, puede tener el teléfono, puede tener el email. Entonces, digamos que ese campo personalizado de agente comercial dentro no guarda simplemente una cosa, sino que guarda un grupito de cosas, esto que llamamos un array, con diferentes objetos, y cada uno pues puede ser el email, el teléfono y el nombre. Pero en definitiva la información siempre se guarda de esta manera. Os recomiendo utilizar, ya lo hemos visto por este canal, el plugin JSM Show Post Metadata para echar un vistazo a cómo se guarda la información dentro de vuestros posts. Pero a nivel estructural, realmente los metafields, ¿no? Estos campos personalizados no crean nada, no crean estructura de WordPress, no nos hacen una página dedicada a la gente, ni nada de eso, ni tampoco nos hacen una página dedicada a la habitación. Es información adicional
que pertenece directamente al post. Y esto es muy importante porque esto sí que marca la diferencia con el tercer protagonista, que son precisamente las taxonomías. Cuando creamos una taxonomía, como os he dicho antes, la de zona, por ejemplo, o la de marca, que puede aplicarse a productos, aquí sí que se está creando también un elemento estructural dentro de nuestro WordPress. Y es que estamos generando un archive, estamos generando listados que también se generan automáticamente. Por el simple hecho de tener mi taxonomía de zona y rellenada con algunos términos, como hemos dicho antes, Bilbao, Donosti, Madrid, Sevilla, automáticamente yo voy a tener dentro de mi estructura, voy a tener mi página web.com /zona/Bilbao. ¿Y eso qué es? Eso es un archive también, donde veremos todos los inmuebles, en este caso de Bilbao. Y por supuesto a nivel interno, tal y como explica nuestro querido WP Hierarchy, todo esto se renderiza con el archive.php. Pero nosotros también tenemos el poder de diseñar nuestro propio archive específico para la zona, ¿vale? En este caso es una taxonomía y podríamos hacer nuestro taxzona.php o incluso crear plantillas diferentes específicas para cada term y que cuando estemos viendo el listado de Bilbao tenga una estructura y un diseño diferente a, por ejemplo, cuando estemos viendo el archive de otra ciudad. Y bueno, ahora que hemos estado hablando un ratito acerca de estos tres protagonistas, voy a resumiros la gran diferencia que hay entre usar una cosa u otra. Y vamos a hacerlo con un ejemplo precisamente. Vamos a suponer que tenemos que hacer la página web, como hemos dicho, de una inmobiliaria, para no salirnos del ejemplo. Por un lado tendremos inmuebles, ¿verdad? Eso creo que todo el mundo lo entiende. Vamos a tener un panel de control donde añadir nuestros inmuebles, tienen que ser únicos y además dentro tiene que tener la capacidad de tener campos personalizados para darle un poquito de gracia y poder diseñar las cosas pues con su información, etcétera, o incluso ser filtrada después a través de unos filtros o lo que sea. Así que hasta aquí todo correcto, nos creamos un post type de inmuebles, eso creo que lo tenemos claro. Pero vamos con el lío, vamos a los campos personalizados y las taxonomías. Con lo que hemos aprendido hasta ahora, por ejemplo, yo te digo, oye, quiero meter, por ejemplo, el tipo de inmueble, es decir, tipo de inmueble sería pues como si el inmueble va a ser un piso, un ático, un chalet, un garaje, una oficina o una nave industrial. Puedes hacerlo donde quieras, puedes hacer un campo personalizado de tipo select o tipo checkbox, lo que a ti más te guste, o también podrías hacerte una taxonomía de tipo de inmueble y tener ahí tus terms de ático, piso, chalet y demás. ¿Cómo elegimos? Pues en base a lo que hemos comentado antes. Si elegimos una taxonomía, automáticamente vamos a tener un archive en nuestra página, es decir, tendremos un contenido, vamos a llamarlo así, automático, donde podremos ver el listado de todos los inmuebles que sean pisos. Y a su vez tendremos otro contenido con el listado de todos los garajes y otro contenido con el listado de todos los chalets. Esto es un concepto importante, el custom field no crea un archive y la taxonomía sí. Con lo cual nos interesa a nivel de SEO o a nivel de interfaz de usuario tener automáticamente unos listados cada vez que creemos una taxonomía, pues quizás sí, quizás en ese sentido el tipo de inmueble me pega mucho más que sea una taxonomía. De hecho, si por ejemplo decidís hacerlo con un campo personalizado, como os he dicho antes, con checkbox y las diferentes opciones, también existiría la posibilidad de crearos una página directamente que se llame pisos y dentro le metemos un listado con una consulta, una query, donde le digamos muéstrame solamente los inmuebles que tengan el campo personalizado de piso marcado. Así que realmente por poder puedes hacer entre comillas lo mismo, pero evidentemente es mucho más potente a nivel estructural tenerlo en taxonomía. Y antes hemos comentado también otra de las características fundamentales de las taxonomías y es que permiten ser jerárquicas. Es por ello que precisamente lo de las zonas pues le pega muy bien ser jerárquico. O por ejemplo, en el caso de los tipos de inmueble, imaginaos que queremos organizarlo como algo tipo viviendas. Y por otro lado tenemos locales comerciales. Y dentro de las viviendas queremos meter piso, ático, etcétera. Eso es una estructura jerárquica, con lo cual otra razón más para utilizar una taxonomía en este caso. Ahora si por ejemplo yo te digo el número de habitaciones o el número de baños, ¿esto qué lo ponemos? ¿En un campo personalizado o lo ponemos en una taxonomía? Hombre, pues a nivel de archive, pues no, a mí no me interesa tener un contenido, ¿no? Claro, porque los terms serían el número de habitaciones, 3, 4, 5, entonces tener un archive ahí de 5 habitaciones y ver los inmuebles que tienen 5 habitaciones se me hace muy raro. Otra cosa es que tengamos un filtro para filtrar en un mismo sitio, pues por habitaciones. Pero el llegar a una especie de landing de página específica de pisos de 5 habitaciones, con su URL de pisos de 5 habitaciones,
se me hace un poco extraño. En ese sentido, yo le veo que tiene un poquito más de sentido como campo personalizado, pero de nuevo, no hay nada escrito realmente. Venga, os pongo uno fácil, la dirección del inmueble o la dirección de la vivienda. ¿Eso qué va a ser? ¿Un campo personalizado o una taxonomía? Evidentemente, eso lo haremos en un campo personalizado, pues porque es algo que vamos a escribir en un campo, va a cambiar muchísimo, vamos a tener cientos diferentes, de hecho, prácticamente siempre va a cambiar, o de hecho siempre debería cambiar, y no tiene sentido tener una taxonomía con 50.000 términos diferentes cada uno, y que además pues tengan un archive, vamos, no tiene ningún sentido. Así que de aquí podemos extraer también que en los casos en los que la información es muy concreta, muy específica, es muy abierta a cualquier contenido, porque como hemos dicho, la taxonomía y los términos agrupan varios posts, así que la dirección de una vivienda, Gran Vía 27, no agrupa nada porque es única, así que en esos casos evidentemente está muy claro, lo haremos con campo personalizado. Os voy a poner un ejemplo un poquito más peliagudo, pero también que es muy importante que lo tengáis en cuenta. Vamos a imaginar que estamos haciendo un restaurante, ¿de acuerdo? Y nuestro post type, bien sea de productos de WooCommerce o bien sea nuestro propio post type, pues es platos, ¿vale? Platos, y son productos que pueden ser pues una chuleta, una ensalada, un arroz o lo que queráis. Y dentro de los campos de estos platos queremos poner, por ejemplo, los alérgenos, ¿de acuerdo? La lista de alérgenos o los alérgenos que están relacionados con ese plato. En ese sentido, podríamos decir, bueno, pues simplemente me creo un campo personalizado y, por ejemplo, ¿no? Y podríamos hacer ahí una lista en un formato checkbox, en formato select, lo que queramos, o en radio, opciones. Pero aquí hay un problema, a ver, no es un problema, es un pequeño problema que te va a ser más fácil hacerlo de una manera que de otra. ¿Qué pasa si tú quieres mostrar en la página web, cuando tú estés viendo la chuleta, quieres mostrar la lista de alérgenos con un icono asociado a cada una? El problema que tenemos es que los custom fields, por defecto, por así decirlo, no pueden tener otro campo a su vez. O sea, si el valor de la columna, ¿no?, de la metakey alérgeno es marisco, por ejemplo, ya está, guarda marisco. No puedo guardar marisco y añadirle también otro campo de imagen a esa misma información del campo. Pero sin embargo hemos dicho que la taxonomía sí admite campos personalizados, con lo cual sería bastante más cómodo en este caso tener tu lista de alérgenos como una taxonomía que a su vez tiene campos personalizados, en concreto un campo personalizado de tipo imagen donde ponemos el icono de ese alérgeno. Pasa lo mismo con las marcas y los productos de una tienda online. Tú puedes hacértelo con un campo personalizado donde tú eliges la marca con un select y ya está. Pero ¿qué ocurre? Pues que si queremos mostrar, por ejemplo, su logotipo, evidentemente no podemos añadirlo directamente al campo, con lo cual nos viene mucho mejor que sea una taxonomía, porque así sí podemos añadirle un campo de logotipo a cada uno de esos terms, y así pues cada marca tendrá su logotipo. Por no decir que en ese caso en concreto, evidentemente, nos beneficia mucho tener una taxonomía, ya que vamos a obtener automáticamente archives para cada una de las marcas, es decir, vamos a tener un archive de Adidas, uno de Reebok, otro de Nike, y evidentemente eso para SEO y para estructura nos viene mucho mejor. Y llegamos al boss final, ¿de acuerdo? Al nivel ya top, ¿vale? Cuando hayáis asimilado todo esto, va a llegar el momento en que os empecéis a plantear ya no crear custom fields o taxonomías para los posts, sino crear posts para los posts. Efectivamente, podemos relacionar diferentes tipos de posts. Lo hemos visto aquí en mi curso, aquí en YouTube, donde teníamos, por ejemplo, servicios. Imaginaos, somos freelance, vendemos ahí páginas web, diseño gráfico, tenemos nuestro post type de servicios, ¿vale? Donde tenemos campos como el precio, etcétera. Diseño gráfico, tanto, páginas web, no sé qué. Y luego aparte, teníamos otro post type llamado equipo, donde metíamos las fichas de los miembros de la empresa, de la agencia. Y gracias a una relación entre los dos post types, los servicios y los miembros del equipo, podíamos coger y en la propia single, cuando estamos viendo un servicio, por ejemplo, diseño de páginas web en WordPress, poner debajo aquellos miembros del equipo que estén relacionados con ese servicio. ¿Esto qué es? Esta relación, pues es como tener un custom field, es como tener un campo personalizado, pero súper vitaminado, porque el otro, lo que es el miembro del equipo, no es simplemente un dato ahí con dos cositas, es un post type completo, con sus propios campos, y con su propia single, e incluso con su propio archive de miembros del equipo. Y aquí vais a empezar a tener también a veces alguna duda de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, en el caso de la inmobiliaria, si queremos añadir agentes comerciales, podríamos crear un campo de tipo repeater donde pongamos ahí el nombre del agente comercial, email, teléfono, lo que sea. Pero también es verdad que podríamos crear un post type diferente para los agentes comerciales con toda su información y después al post type de inmobiliaria relacionarlo con los agentes, de manera que cuando estemos metiendo un nuevo piso, seleccionamos desde las opciones qué post de los agentes es el que está relacionado con ese inmueble. Y le diremos, pues este piso, el agente es Paco, y ya está, yo selecciono Paco, pero la información de Paco está en el post type de los agentes. Evidentemente hacer esto está muy guay,
pero tenéis que tener en cuenta también lo que vais a hacer después, ¿vale? Porque se puede complicar la cosa. Tened en cuenta que si queréis poner, por ejemplo, un formulario de contacto cuando estéis viendo un inmueble y que al rellenar ese formulario de contacto la información llegue a la gente, ese formulario tiene que ser capaz de leer la relación, meterse dentro de ese post relacionado y buscar el campo del email. Sin embargo, si la información de la gente es directamente un campo personalizado normal del propio inmueble, pues es mucho más sencillo que tu formulario sea capaz de leer esa información, porque es un campo del post donde ya estamos. En fin, pues estos son los tres protagonistas que tenemos, los posts, las custom fields y las taxonomías. Resumiendo muy rápido, yo te diría: cuando la información es muy específica y no se va a repetir jamás, como es el caso, por ejemplo, de la dirección de un inmueble, eso es un custom field, es un campo personalizado, ¿vale? Eso es así. Si la información es compartida por muchos posts, entonces vas a tener las dos opciones, tanto custom field como taxonomía. Es tu decisión elegir cuál quieres. Hemos visto que las taxonomías son capaces de crear archives automáticamente y que además también admiten tener sus propios campos, como es el caso de las marcas con ese logotipo. Y por supuesto no nos olvidemos de que las taxonomías tienen el poder de ser jerárquicas. Y en cuanto a los post types, pues básicamente os será interesante cuando queráis tener una single, es decir, una ficha realmente de ese tipo de contenido. En el caso de los inmuebles y los agentes comerciales, si yo me creo el agente comercial no como campo, sino como un post type relacionado, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener la single, tenemos que tener una ficha realmente donde podemos entrar y ver la información de uno de esos agentes concretamente. Entonces, a nivel estructural, también eso os va a ayudar a decidir. Nada más, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado este vídeo ilustrativo, teórico, reflexivo. Y nos vemos muy pronto por aquí en La Máquina del Branding. Un saludito, gracias, hasta luego.